Buenos días, el día de hoy voy a presentar la práctica número 4, la cual tiene por nombre Manejo de tablas y retardos, por parte del Laboratorio de Electrónica Digital 3, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Mi nombre es Abimael Gaspar Viseñor, mi matrícula es 1816191 y estoy en la carrera de Ingeniería Electrónica y Automatización. El laboratorio toma lugar el día sábado, en horario de V1 a V2, con el profesor Dr. Edgar Alberto Pérez Castillo, en el semestre agosto 2020 y enero 2021. La fecha del día de hoy es 17 de octubre del 2020. Antes de comenzar a mencionar los ejercicios propuestos, vamos a mencionar una introducción, la cual dice que el propósito de esta práctica es la comprensión del uso de tablas de datos mediante el uso del microcontrolador HC-E08, el cual hemos utilizado a lo largo de todas las prácticas en el entorno integrado de desarrollo CodeWarrior, donde se hará uso del modo indexado y distintas instrucciones de bifurcación que permitirán realizar dos ejercicios, como es la suma de 128 palabras de 2 bytes y el conteo de 156 datos, en el cual se distinguirán números positivos, negativos y ceros. Además, se propone también la implementación de un retardo de 10 segundos, el cual se calculará a partir de la duración de los ciclos de cada instrucción y la frecuencia del oscilador, al revisar la hoja de datos del fabricante, para posteriormente obtener los 10 segundos mediante uso de retardos anidados. Antes de realizar tales ejercicios, quise agregar una definición acerca de lo que es retardo, dado que los anteriores conceptos sí se tiene un conocimiento de ello, más del retardo no. Un retardo es una subrutina implementada en programación, la cual es llamada en el momento que se requiere que las instrucciones anteriores al llamado tengan cierta duración y así ser perceptibles al ojo humano, donde al terminar la subrutina vuelve al curso del programa. El primer punto a desarrollar menciona: realiza un programa que sume 128 palabras de 2 bytes cada una. Las palabras empiezan en la dirección 0100 y terminan en la dirección 01FF. Y vemos cómo cada palabra está compuesta de dos direcciones. La palabra 1 estaría compuesta de la 0100 y la 101, donde la 0100 sería la de mayor peso. La palabra 2 de la 102 y la 103, la de 102 sería el mayor peso, y así continuamos hasta llegar a la palabra 128, la cual tendría como byte de mayor peso el de 01F y de menor peso como el de 01FF. Y pues el resultado de la suma se localizará en tres direcciones consecutivas, como es la 200 para el de mayor peso, 201 y aquí hay un error, pero debe ser 202, dice 2020, no, es 202. Cabe mencionar que la palabra seleccionada fue FAFA en hexadecimal, la cual al multiplicarla por 128 en decimal, o es decir, en 80 en hexadecimal, da el resultado de 7D00, como se expresa en la imagen, que es el resultado que debemos de obtener al realizar la codificación. Ahora es posible pasar a la ventana de CodeWarrior para realizar el presente ejercicio. Al darle clic en nuevo proyecto, nos abrirá la siguiente ventana. No es necesario colocar el nombre de la práctica, ya hemos seleccionado anteriormente la locación o la ubicación donde queremos que se guarde. Buscamos en mi controlador HC-E08 SE. Le damos siguiente, solamente va a ser simulación por el momento. El lenguaje es absoluto. Y terminamos. Ahora, al tener la carpeta del proyecto, vamos a Source y Main. Y es necesario también ir a la pestaña de Main Loop, donde vamos a colocar nuestro código. Cabe mencionar que en anteriores prácticas hemos escrito el código paso a paso. Sin embargo, dado que este tipo de ejercicios son un poco más largos, se procedió a tenerlos listos previamente y ahorita solamente los vamos a copiar y pegar, pero cabe mencionar que sí se va a explicar cada una de las instrucciones
que se agregaron. Ya lo vamos a pegar y ahí tenemos el código. Aquí primeramente cargamos al acumulador o al registro índice LHX con 100 porque va a ser para el modo indexado. Cargamos el acumulador A con el valor FA, el cual en el loop de regresa vamos a ir colocando en cada valor de las direcciones de la 100 hasta la FF el valor de FA, porque son los valores que vamos a sumar, y pues lo compara, y si aún no llega a FF, si aún es menor, pues regresa al loop y sigue colocando hasta que ya son iguales, y al ser iguales pues ya salta esta instrucción y pues ya vamos a tener listos todo ese registro o ese espacio de bytes con tal número de FA. Posteriormente limpiamos el registro X, el registro H, el registro A, colocamos en la HX nuevamente el número 100, a LDA lo cargamos con el número 0, la acumuladora, y lo colocamos en los registros 200, 201 y 202. Aquí el 203 está de más. Posteriormente, aquí en esta función de TPA es para comparar si hay un bit de acarreo y tenerlo en cuenta. Posteriormente entramos ya a la operación de suma, donde se carga cabe mencionar que la suma, antes de proseguir esta parte, vamos a ver la práctica para saber de qué manera se realizará la suma. La suma se realizará como si fuera una suma aritmética normal, donde primero se van a sumar la cifra de menor peso, que sea el 101, 103, todos los impares, y si llega a haber un acarreo, se va a sumar a las direcciones pares, a la suma de las direcciones pares. Y si la suma de las direcciones pares tiene acarreos, se va a colocar en la otra dirección, que ahora sí sería el valor de mayor peso. Así que aquí cargamos el primer número, que son los pares. Se cargan los pares y comprobamos que si se carga el valor de la 201, como ahorita pues es 0, pues no va a haber ningún valor y se le suma al presente, al 100, y pues vamos a tener 100 ahí. Posteriormente comparamos si hubo algún acarreo y ese acarreo se agrega a la 200, que es la siguiente a la cual le corresponde el acarreo de los pares. Limpiamos el registro A, cargamos el acumulador A con el número de 202, lo incrementamos X porque ya no vamos a estar en la dirección 100, que son los pares, ahora es en la 101 de los impares. Le sumamos el valor que haya en tal dirección y lo volvemos a colocar en la 202, comprobamos si hay un acarreo y si llegara a haber un acarreo se lo sumamos a los impares, que es el 201, y así se va a hacer progresivamente hasta los 255 valores, y cuando ya hayan pasado los 255 valores, pues la operación termina. Ahora vamos a verlo simulado. Vamos a agregar una memoria, que es en la 100. Nos ubicamos en ella y ejecutamos paso a paso. Ahí vemos como el primer número de FA se cargó, compara el valor, lo incrementa y como aún todavía es menor, pues regresa.
el segundo valor, como uno es menor, regresa. Y así progresivamente. Vamos a darle en la pestaña de Run y seleccionamos la siguiente a la instrucción de bifurcación para que se ejecuten todos los valores. Creo que en el video no se ve, pero es en la pestaña de Run y la opción de Run to Line. O también puede ser con Control R. Ahí vemos cómo ya todos los valores se reflejaron. Y ya nos ubicamos en 200, que es donde vamos a comenzar a hacer nuestra suma. Posteriormente vamos a ejecutar las siguientes operaciones. Y comienza la suma. Ahí carga el valor de la 101, se lo suma a la 101, a la 100 que diga, y lo coloca. Posteriormente el valor carga el valor, ahí comparó el acarreo, pero como es el primer valor, pues todavía no hay ningún acarreo. Incrementamos X para sumar los pares y lo colocamos en la 202. Comprobamos si hay un acarreo, pues no hay ninguno por el momento. Y así progresivamente. Y regresamos porque todavía no llegamos a los 255, aún es menor. Vuelve a cargar el valor de la hora de las 102, se lo suma a lo que teníamos en 201 y lo coloca en la 201. Hemos visto cómo ha cambiado. Cabe mencionar que el valor de FA más FA es 1F4, entonces ahora sí tendremos un acarreo, el cual se debe reflejar en la 200. Como se ve ahí, limpiamos el acumulador A. Ahora para los 203 en los impares. Nuevamente ahí es F4. Y también vamos a tener un acarreo, así que va a pasar F4, va a pasar, como va a tener un acarreo, se va a sumar a F, va a quedar en F5. Ahí tenemos. Y así se va a ir ejecutando progresivamente. Vamos a realizar la misma manera como le hicimos para considerar los valores. Vamos a correrlo con Run y Run to Line. Y vemos el valor de la suma total, 7D00. Al comprobarlo con lo de la práctica, tenemos el mismo valor, 7D00. Porque es FA por 128 o FA por 80 en hexadecimal, da 7D, que es el mismo valor, así que comprobamos que nuestro programa es correcto y pues se pueden agregar cualquiera de los valores que se pueden encontrar en un byte y funcionaría. El siguiente problema nos menciona realizar un programa que cuente cuántos números positivos, negativos y cuántos son 0 en una tabla. Esta tabla pues va del 0 100 hasta el 0 1F y los resultados de la suma se albergarán en las siguientes direcciones. Bueno, ahí de la suma no son de la suma, es los resultados de la... Oh, no, es una suma, porque vamos a ir sumando cuántos números hay de cada tipo. En total de negativos en la 200, total de positivos, total de negativos en la 201 y total de ceros en la 202. Regresamos al Code Warrior. Detenemos esta simulación. Vamos a borrar este código, ya que fue el que ya ejecutamos. Y vamos ahora a colocar el código que creamos para este ejercicio.
lo copiamos y vamos a irlo explicando. Aquí primeramente cargamos el registro índice con el valor de 0 a 100 y elegimos tres valores. El primero es 5, el cual se va a cargar de la misma manera como lo cargamos el número de FA, pero hasta el 55 hexadecimal. 55 hexadecimal, pero en realidad es 85 decimal, porque dividimos el de valor de 255 entre 3 y ahí, o 256 entre 3, mejor dicho, para poder colocar los valores. A este le colocamos 85, ahí está el 5, y es para llenar los números positivos. Posteriormente negamos un valor de 5, que el resultado son 8 bytes, pero de F, 8 bytes de F, y el último es una letra B. Y después esa es la operación de negado. Y pues como nada más el registro puede expresar un byte, pues realmente se refleja el FB, pero es un número negativo. Lo llenamos y cabe mencionar que aquí agregamos un valor de 55, dado que no vamos a comenzar de 0, sino vamos a comenzar de 55. Y lo vamos a ir llenando. Volvemos a cargar el registro índice X con 100 y ahora el valor que vamos a colocar es 0. Y ahora tenemos los valores de A. Ahora vamos a comenzar desde AA y lo llenamos hasta que se terminen todos los valores. Y de esta manera pues ya tendremos nuestros números llenos, y serían 55 valores. Bueno, aquí es 55. Serían 55 valores de positivos, 55 valores negativos y 56 valores de 0, dado que son 55, bueno, 85 más 85 son 170, más otro 85 ya nos dan los otros 86 nos dan los 256 valores, pero bueno, en hexadecimales serían 55, 55 y 56 valores. Pero que el hexadecimal cuenta de 0 a 255, pero pues son 256 valores en realidad. Entonces posteriormente ya asignamos a la acumuladora, inicializamos los registros, que el 200 es para los total de positivos, la 201 para el total de negativos y la 202 para el total de ceros. Y aquí viene, ahora sí vamos a detectar los valores. Cargamos el registro A, le cargamos el valor de 0 para que lo compare, y va a comparar el valor de A con X. Por ejemplo, para el primer valor si es 0, va a comparar 0 con X, que es 5, y es igual. Si es igual, pues se fuera 0, pero no es 0. Y si esta descripción es mayor que, entonces va a ir a los de positivo. Y los de positivo, pues le cargaba el valor de 100, de 200. Como es 0, pues al momento, pues nada más se va a cargar. Le añade 1 y lo vuelve a colocar en 200. Y se va a la pestaña de fin. Y en la pestaña de fin se compara el valor de FF, lo incrementa y después lo detecta para observar. Y eso es para cargar desde la 0 o 100 hasta la 0,1 FF. Y como 1 es igual, como 1 es menor, pues se regresa a la de detecta. Y así se va a hacer con cada uno de los números. Va a comparar el valor de 100 y si es igual, pues le suma 1 al total de ceros. Si es mayor a 0, pues le suma 1 al total de positivos. Y si es menor a 1, le suma 1 al total de negativos. Ahora vamos a simularlo. Aceptamos los cambios. Vamos ejecutando paso a paso para ver cómo funciona. Nos ubicamos en el registro 100. Y vemos cómo se pone el primer valor de 5, el segundo, el tercero, y así progresivamente. Vamos a adelantarlo con Run to Line.
Y vemos cómo se colocaron los 85 valores, los 55 en hexadecimal. Posteriormente se va a ir cargando los negativos. Nos ubicamos donde terminaron, aquí. Ya vemos cómo se carga FB, que es un número negativo, o el complemento, el siguiente FB, y así se va a ir progresivamente. Y ahí se cargaron todos los valores de FB con run to line para acelerar este proceso, porque si no, pues nos tardaríamos mucho. Y ahora prosigue los ceros, pero pues en los ceros no vamos a ver mucho cambio, puesto que los registros ya están con valor a 0. Pero al igual pues ahí vemos cómo se va colocando el 0. Y así va a continuar hasta y llene todos los valores. Vamos a darle run to line. Y ahí tenemos ya todos los valores con 0, los faltantes de toda nuestra lista. Y ahora sí se va a hacer la operación de contar, de seleccionar qué números son positivos, negativos o ceros. Primero detecta, carga el acumulador con 0. El primer valor que va a cargar es 5. Compara 5 con 0, pues es mayor. Entonces se va a la pestaña de positivo, y positivo le añade 1 al 201, al 200. Se va a fin, compara, todavía no llegamos a FF, regresamos a detectar. El siguiente valor, que es en la 0101, compara, vuelve a ser positivo, le añade 1 más 1 y coloca 2. Y así se va a realizar hasta que llene toda la tabla. Vamos asimismo a darle en run to line para que el proceso de selección se acelere. Y ahí vemos cómo tenemos 55 valores positivos, 55 valores negativos y 56 valores con 0. Y pues cabe mencionar que ya tenemos el programa listo y los valores pues se podrían tomar de cualquiera y pues se contaría correctamente. Finalmente se nos solicita el siguiente ejercicio, el cual dice realizar un programa para realizar un retardo pasivo de 10 segundos. Primeramente, para realizar un retardo, este retardo tiene esta estructura, que son 2 knob, y es decrementa y escapa así 0. Va a ir decrementando el valor de la 0.90, pero cabe mencionar que, bueno, ahorita lo vamos a ver de mejor manera en el programa. Este de 0.90 le vamos a colocar un valor de 250. Entonces se ejecuta el bucle 1, se incrementa 250 veces y después se va al bucle 2. Bueno, aquí va a incrementar otro 250, que es parte de la dirección 91. Se regresa al bucle 2 y vuelve a cargar al registro 90 con 250 para que se vuelva a ejecutar este registro. Y ya ahora el registro 91, pues de ser 250, ahora es 249. Y así se va a ir realizando. Bueno, pues ahorita estamos hablando en decimal. Los valores pues en hexadecimal son distintos. Ahí se van a ir ejecutando. Se acaban los segundos 250 y ahora va a ser 80. Y va ejecutando, va disminuyendo los 80 y se regresa hasta el bucle 1. Se acaba el bucle 1, luego el bucle 2, se acaba el bucle 2, después el bucle 3, y ya cuando se acaba el bucle 3, pues ya tenemos nuestro retardo de segundos. ¿Y por qué esos valores? Porque tenemos esta fórmula que es 4 por 5 el ciclo de instrucción entre frecuencia. Al revisar la hoja de datos de este microcontrolador HC08, observamos que tiene un reloj interno de 16 MHz. Entonces 4 entre 16 MHz da 0.25 microsegundos.
cada NOP dura un ciclo, entonces son 0.75 microsegundos. Y esta operación de decrementar dura 5 ciclos, así que 5 por 0.25, 1.25. Entonces, y sumamos, entonces lo que ejecuta el bucle 1 más el bucle 2 por el bucle 3, que son 250, 250 por 80, por la suma de la duración del ciclo total del retardo, que es 2 microsegundos, nos da 10 segundos, que son los solicitados. Vamos a verlo en el programa. Borramos el programa anterior que teníamos. Y vamos a copiar el programa que ya tenemos para el retardo. Previamente ya lo hemos escrito. Aquí vemos cómo tener una etiqueta de retardo, la cual pues previamente en una instrucción de un programa la llamaría para que se ejecute el retardo, y pues cargamos al acumulador A con 80 decimal, lo colocamos en la dirección 92, volvemos a cargar el acumulador A pero ahora con 250 y lo colocamos en el 91 y la 90. Y se ejecuta el bucle 1, las 3 operaciones de no operación para que nos sume ciclos, se disminuye el registro 90 y regresa. Y así va a ir regresando hasta que ya sea valor a 0. Cuando sea valor a 0, se pasa al siguiente bucle, a la siguiente instrucción, disminuye a 91 en una unidad y se regresa al bucle 2. En el bucle 2 se vuelve a cargar el registro 90 con 250 decimal, y entonces el bucle 1 se va a realizar nuevamente. Así que se van a cargar 250 veces, se va a disminuir 250 valores, y posteriormente pues viene el valor de la dirección 92, en la cual pues es el valor de 80, y ahora sí, cuando ya todos tienen registros ceros, ya se nos ha ejecutado o ya se ha realizado el retardo de segundos solicitado. Vamos a simularlo. Bueno, es una pequeña simulación solamente para ver el funcionamiento, dado que pues ahorita no lo estamos realizando pues físicamente, no es preciso ver la duración pues total, pero pues sabemos que es la estructura correcta y pues debería de darse como se expresa. Vamos a ejecutarlo paso a paso. Ahí vemos como a la 92 ponemos el 80 decimal, que es 50, a la 91 el valor de 250 decimal, que es FA, y al 90 también FA. Se ejecuta el bucle 1, lo disminuye una unidad y regresa. Ahí vemos como de FA pasó a F9. Nuevamente, y de F9 pasa a F8, y así progresivamente. Vamos a darle run to line para ver que si se va a 0. Ahí está, lo tenemos en 0, 0. Y pues ahora el que se va a disminuir es FA. Se disminuye en una y vuelve a cargar el registro 90 con 150. Y vamos a correr para que también se ponga en 0, 0 el registro 201, no queda 91. Y vemos cómo se puso en 0, 0. Y así se va a ir realizando también para el registro 2, para el registro 92. Y pues al finalizar ya tendremos nuestros 10 segundos
mediante los ciclos de instrucción, al calcular este retardo pasivo de 10 segundos. Así que a manera de conclusión, podemos mencionar que a partir de esta práctica fue posible hacer el uso del manejo de tablas, donde se notó que cuentan con dos partes, como es el modo de indexado, donde se va recorriendo por cada uno de los registros de los datos, y la instrucción a implementar, como es el caso de la suma o incremento de cierta dirección, según se realizó en cada uno de los ejercicios. Además, se puede observar la forma en que se registra correctamente la suma de las palabras con una extensión mayor a un byte, puesto que en prácticas anteriores se había detectado un error, como creo que fue la 2 con los modos de direccionamiento, donde pues teníamos el valor de 11F, pero nada más se nos registraba 1F. Pero ahora con la suma de acarreo se solucionó tal diferencia, además de comprender otras operaciones de bifurcación, como es el menor que, mayor que e igual, y se conoció la estructura de un retardo pasivo. Y pues en general se puede observar, notar la capacidad de los microprocesadores, microprocesadores y microcontroladores de realizar múltiples operaciones en muy pocos segundos, puesto que consiste en extraer y discriminar datos según la aplicación deseada. Esto sería todo por parte de la práctica